El día que me gradué, me enteré que mi familia me robaba el dinero que mi abuela había enviado para mis estudios. El día de mi graduación debía ser uno de los más felices de mi vida. Me miraba al espejo con la toga puesta y sentía orgullo, pero también una tristeza profunda que llevaba años acumulándose en silencio. Nadie lo sabía, o quizá nadie quiso notarlo. Desde pequeña crecí entendiendo que en mi familia había jerarquías muy claras, y yo nunca estuve en la cima. Esa posición siempre fue de mi hermana. Ella era la hija perfecta, la consentida, la que recibía todo sin pedirlo. Yo, en cambio, aprendí a no esperar nada. Mis padres siempre decían que nos querían por igual, pero sus acciones contaban otra historia. A mi hermana le pagaron cursos, viajes, regalos caros y una carrera sin preocupaciones. A mí me repetían que debía ser fuerte, independiente, agradecida con lo poco. Cuando pedía ayuda, siempre había una excusa, que no alcanzaba el dinero, que luego verían que yo podía arreglármelas sola. Y así lo hice. Trabajé, estudié de noche, me cansé hasta el límite, pero nunca me rendí. La ceremonia estaba llena de sonrisas falsas y aplausos. Mi familia estaba sentada en primera fila, presumiendo como si todo hubiera sido gracias a ellos. Yo los miraba desde lejos y sentía un nudo en el estómago. Entonces llegó el momento del brindis familiar. Mi abuela tomó la palabra, sonriendo con orgullo, y dijo algo que me heló la sangre. Dijo que estaba feliz de que los cheques que me habían enviado durante años me hubieran ayudado a terminar mi carrera. Sentí como todas las miradas se posaban en mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esa frase, dicha con tanta naturalidad, era una mentira enorme, una mentira que yo había cargado en silencio durante años. Respiré hondo y supe que ya no podía seguir callando. Ese día no solo me graduaba de una carrera, también estaba a punto de enfrentar a mi familia y revelar una verdad que nadie quería escuchar. El silencio que siguió a mis palabras fue más fuerte que cualquier grito. Todos miraron a mis padres esperando una explicación, pero ellos evitaron mi mirada. Mi madre fue la primera en reaccionar. Sonrió nerviosa y dijo que seguramente había habido un malentendido, que el dinero sí había sido enviado, pero que tal vez yo no lo recordaba bien. Sentí un nudo en el estómago. No era olvido, era abandono. Entonces mi hermana intervino. Con la voz suave, casi compasiva, dijo que quizá yo exageraba porque siempre había sido más sensible. La misma hermana a la que le pagaron estudios, viajes, auto y hasta un departamento. La misma que nunca tuvo que trabajar para ayudar en casa. Sus palabras hicieron que algunos dudaran de mí, y eso dolió más que cualquier carencia material. Respiré hondo y saqué los comprobantes que había guardado durante años. Correos sin respuesta, solicitudes rechazadas, mensajes donde pedía ayuda y recibía silencio. Expliqué cómo trabajé de noche, cómo pedí becas, cómo vendí cosas para pagar libros y transporte. Conté que jamás recibí un solo cheque. Uno a uno, los rostros de mis familiares cambiaron. La vergüenza empezó a asomar. Mi abuela rompió a llorar. Dijo que siempre creyó que mis padres se hacían cargo de mí, que nunca imaginó que me habían dejado sola mientras presumían mis logros como propios. Mi padre intentó justificarlo diciendo que no alcanzaba para todo, pero alguien le recordó en voz alta todo lo que sí alcanzó para mi hermana. Ese día entendí algo doloroso. No solo me habían negado apoyo, también me habían robado la verdad. Y apenas era el comienzo del drama que estaba por estallar. Después de que hice esa revelación frente a todos, el ambiente se volvió irrespirable. Mis padres intentaron hablar, pero las palabras no les salían con la misma seguridad de siempre. Mi madre evitaba mirarme y mi padre apretaba los labios, como si buscara una forma rápida de salir de esa situación sin quedar mal. Yo, en cambio, sentía que por primera vez tenía la atención que nunca me dieron, no por lástima, sino por verdad. Alguien preguntó directamente por qué. Si mis padres tenían los medios, yo había tenido que trabajar desde tan joven mientras mi hermana lo tenía todo sin mover un dedo. Mi hermana, incómoda, trató de intervenir diciendo que yo siempre había sido independiente, que nunca pedía ayuda. Eso me dolió porque era cierto, pero no por elección, sino porque aprendí que pedir no servía de nada. Yo misma respondí con la voz firme, que aprendí a no pedir porque siempre me dijeron que no había para mí, pero curiosamente siempre había para ella. Mi padre intentó justificarse, diciendo que era cuestión de prioridades, y que yo era más fuerte, más capaz. Escuchar eso me hizo entender que, en su mente, el abandono había sido una virtud. Yo no exploté, no grité. Solo les dije que todo lo que había logrado fue a pesar de ellos, no gracias a ellos. Que mientras financiaban viajes, ropa y estudios de mi hermana, yo estudiaba de madrugada después de trabajar todo el día. El silencio que siguió fue devastador. Algunos familiares bajaron la mirada,
Otros miraron a mis padres esperando una explicación que nunca llegó. En ese momento supe que algo se había roto para siempre, pero también sentí una extraña paz. Ya no estaba dispuesta a seguir cargando una mentira que no era mía. El salón quedó en silencio después de que todos empezaron a exigir explicaciones. Yo sentía las manos temblarme, pero por dentro algo se había roto y ya no tenía miedo. Mi madre intentó hablar primero, diciendo que todo era un malentendido, que seguramente hubo un error con el dinero. Mi padre evitaba mirarme, como si yo no existiera. Entonces mi hermana intervino, con ese tono seguro que siempre tuvo, y dijo que quizá yo estaba exagerando, que mis padres siempre habían hecho lo mejor que podían por ambas. Fue ahí cuando ya no pude callar. Conté todo. Desde pequeña, cada vez que pedía algo para la escuela y me decían que no había dinero, mientras a mi hermana le compraban lo que quisiera. Expliqué cómo trabajé en secreto, cómo estudiaba de noche, después de limpiar casas o vender cosas para pagar mis materiales. Les dije que jamás recibí un solo cheque, que nadie me ayudó, que todo lo que logré fue sola. Cada palabra que decía parecía caer como una piedra sobre la mesa. Algunos familiares comenzaron a murmurar, otros miraban a mis padres con desaprobación. Mi abuela empezó a llorar al darse cuenta de la verdad. Mi madre, acorralada, terminó confesando que el dinero que supuestamente era para mí siempre se lo dieron a mi hermana, porque creían que yo me las arreglaría sola. Esa frase me dolió más que cualquier mentira. En ese momento entendí que no había sido un descuido, sino una decisión consciente. Yo respiré hondo y supe que algo había cambiado para siempre. Ya no era la hija invisible. Ya no iba a seguir aceptando migajas ni silencios. Esa graduación dejó de ser solo un logro académico y se convirtió en el día en que, frente a todos, recuperé mi voz. Ese día de mi graduación, que debía ser solo alegría, terminó convirtiéndose en el punto final de una historia que me dolió durante toda la vida. Después de que todo saliera a la luz, el silencio fue absoluto. Nadie sabía qué decir. Mis padres evitaban mirarme. Mi hermana lloraba, no por culpa, sino por vergüenza al verse expuesta. Yo, en cambio, me sentía extrañamente tranquila. Por primera vez, la verdad estaba sobre la mesa y ya no tenía que cargarla sola. Mi abuela fue la primera en hablar. Su voz temblaba, pero no de enojo, sino de decepción. Les dijo a mis padres que habían fallado como familia, que no se trata solo de dar dinero, sino de cuidar, apoyar y amar por igual. Verla ponerse de mi lado fue algo que jamás olvidaré. Durante años pensé que nadie me veía, pero ese día entendí que no estaba sola. Mis padres intentaron justificarse. Dijeron que fue un error, que no se dieron cuenta, que todo se salió de control. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Yo no grité. No reclamé más. Solo les dije que había aprendido a salir adelante sin ellos. Que me costó el doble, pero que lo logré. Que mi título no era gracias a cheques inexistentes, sino a noches sin dormir, trabajos extras y lágrimas silenciosas. Ese día tomé una decisión. Me fui de casa poco después. No con rencor, sino con claridad. Entendí que no siempre la familia que te toca es la que te merece, y que también está bien elegir alejarse para sanar. Mi hermana intentó acercarse después, pero ya no desde la superioridad, sino desde la incomodidad. Yo la perdoné, pero no olvidé. Hoy miro ese diploma colgado en mi pared y no veo solo un logro académico. Veo a la chica que fue ignorada, comparada y dejada de lado, y que aún así se levantó sola. Ya no necesito explicaciones ni disculpas forzadas. Mi mayor victoria fue demostrarme a mí misma que valía, incluso cuando nadie más lo hacía.